Múnich. Es el 8 de noviembre de 1939. Aquí habla Hitler a los primeros combatientes de las SA. Wir sind uns auch dabei bewusst, wie sehr die Vorsehung uns geholfen hat. Parteigenossen, unsere nationalsozialistische Bewegung, unser deutsches Volk und über allem jetzt unsere siegreiche Wehrmacht. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! La bomba falla su objetivo. Unos 13 minutos antes de la explosión, Hitler abandona el Bürgerbräukeller antes de lo habitual. Los radioyentes permanecen inquietos ante sus receptores. Se sabía que el Führer iba a hablar. Estuvimos escuchando la radio. De repente se oyó un estruendo espantoso. Luego se cortó la emisión y, como es natural, no sabíamos qué es lo que pasaba. 8 muertos, 63 heridos graves. En la víspera del 9 de noviembre fue perpetrado el perverso atentado con bomba en el tradicional mitin del Führer, en el histórico Bürgerbräukeller. El Führer había abandonado el local poco antes de la catástrofe. De haber seguido el acto su curso habitual, el plan de asesinato habría alcanzado su objetivo. Tras el atentado, el lugar en el que el Führer se encontraba durante su discurso estaba cubierto con 3 metros de escombros. 8 muertos y 63 heridos es el balance de este brutal crimen. Permanecimos allí reunidos un cuarto de hora más, después que el Führer se había retirado, cuando escuchamos ese espantoso estruendo y todo se vino abajo y, tal como ha dicho el otro camarada, el primer pensamiento que nos vino a todos es que gracias a Dios el Führer estaba lejos de allí y que no le había pasado nada. Camarada, ¿qué tal estás? Bien, dentro de lo que cabe. He visto que las heridas no son muy profundas, pero lo más importante fue, una vez lejos de ese montón de escombros, enterarme de que el Führer estaba en lugar seguro y que uno ya estaba fuera con la bandera y todos los demás. Entonces pensé, me llevo unas cuantas cicatrices para nuestro Führer. Los ingleses van a pagarlo con la misma moneda. Para los nazis no hay ninguna duda de que los ingleses están detrás del atentado. Una comisión especial debe probarlo. Bajo la dirección de Himmler trabajan los más destacados miembros de la Brigada de Investigación Criminal de Alemania. En la misma noche del atentado son detenidas 120 personas en todo el territorio del Reich. Toda pista es investigada con gran escrupulosidad. La comisión especial tiene éxito. En Múnich, el 14 de noviembre, uno de los sospechosos se declara culpable. Su nombre, Johann Georg Elser, un oficial carpintero de 36 años procedente de Königsbrunn, en Suabia. Pero Hitler no está contento con este resultado. No cuadra la idea de un único autor que, para colmo, es un simple trabajador. En la berlinesa calle Prinz Albrecht se encontraba la central del terror de Himmler, la oficina central de la seguridad del Reich. Aquí Georg Elser es nuevamente interrogado, esta vez por la policía secreta, la Gestapo. Interrogatorio intensivo. Los interrogatorios intensivos tienen como objetivo resquebrajar la resistencia de los interrogados, ya sea con terror psíquico o con violencia. Su objetivo no es averiguar las circunstancias del delito y no dan ningún valor a que todo acusado está en su derecho de declarar en defensa propia. Dass jeder Angeklagte selbstverständlich auch das Recht hat, sich durch eine und durch seine
Zeugenaussage selbst zu schützen. Durante 5 largos días, Georg Elser tiene que soportar un interrogatorio intensivo. A pesar de la tortura, mantiene su declaración. Asegura que él solo ha planeado y perpetrado el atentado sin ayuda de nadie. El acta de esta tortura se ha salvado por casualidad. Actualmente se encuentra en el Archivo Federal de Koblenza. A principios de los años 60, un historiador de Múnich encontró este documento que se creía desaparecido. Para Lothar Gruchmann, en el acta aparece la verdadera biografía de Georg Elser. A pesar de que la Gestapo redactó el protocolo, en extensos párrafos del acta se emplean las palabras de Elser. Ahí se encuentran distintas anotaciones de los interrogadores, donde apuntan que en esos pasajes se ha empleado literalmente el dialecto del interrogado. Y esto ocurre generalmente cuando éste critica al régimen. Seguramente los funcionarios de la Gestapo se inhibieron de formular esa crítica con sus propias palabras. Si se me pregunta si considero el hecho como un pecado en el sentido de la doctrina protestante, diré que en el sentido más profundo no. Creo en la supervivencia del alma después de la muerte y también pienso que alguna vez iré al cielo de tener la oportunidad de demostrar durante el resto de mi vida que solo he querido hacer el bien, he querido evitar un derramamiento de sangre aún mayor. El enemigo más peligroso de Hitler es, como el mismo dictador, de procedencia humilde. En enero de 1903 nace Georg, el mayor de 5 hermanos. El padre de Elser es maderero, un irascible alcohólico. Su madre, una mujer muy religiosa, se ocupa en la agricultura. Él se cría en Königsbrunn, un pueblo de la región de Heidenheim en la frontera oriental suaba. Uno de los que mejor recuerda el Königsbrunn de preguerra es Hans Elser. Este director de escuela jubilado es pariente lejano de Georg Elser y aún recuerda bien a aquel hombre amigable y tranquilo. Una de las aficiones de Hans Elser es investigar la historia de la familia. Naturalmente colecciona todo sobre su célebre pariente. Sobre la persona. Wenn ich gefragt werde, Si me preguntan si en nuestra juventud fuimos tratados bien o mal en casa, si tuvimos suficiente de comer, diré que excepto durante los años de la guerra, en realidad no hemos padecido necesidad alguna. La casa en la que vivíamos pertenecía a mis padres, aunque había algunas deudas pendientes. waren nur Schulden drauf. Esta casa se encuentra en pleno Königsbrunn. Una mujer limpia las ventanas. Hans Elser se dirige a ella. Le pregunta si sabe quién era Georg Elser y ella responde que no tiene idea, que lleva solo 3 semanas en esa casa. Ach so, ja, ja. Para muchos en Königsbrunn, Georg Elser es un desconocido, y esto tiene su razón. Tras el atentado, la población estuvo bajo estado de excepción, casi todo el mundo fue interrogado. Circulaba el apodo de Attentatshausen. Después de la guerra, nadie quería saber nada de aquello. Tras el atentado, la familia de Georg Elser fue marginada por la comunidad local. Los reproches de los probos ciudadanos aún pueden escucharse. Algo así no se hace. A fin de cuentas, han muerto 8 inocentes. Los Elsers tampoco tenían nada que esperar del Estado. Tras la guerra, fue rechazada una indemnización. Hans Elser visita a Leonhard Elser, hermano de Georg, el autor del atentado. Este hombre de 82 años es como su hermano carpintero de cuerpo y alma. Muestra a Hans Elser el taller en el que también trabajó Georg, entre otras cosas, en su invento secreto. Y después muestra un banco de trabajo para niños, un regalo navideño de su hermano 10 años mayor. El banco me lo regaló para Navidad. Naturalmente, todo está hecho a mano. La convivencia con su hermano Georg no siempre era fácil para Leonhard, pero ahora él está orgulloso de su hermano y no puede comprender por qué ha sido tan poco reconocido en Alemania el combatiente de la resistencia Georg Elser.
dass andere geehrt werden und Que er. otros sean homenajeados y él no. Beim Rommel herrscht Recientemente, Rommel fue calificado como combatiente de la resistencia y él también trabajó para el régimen. Y Georg jamás lo hizo. Para él solo se utiliza autor de atentado y no combatiente de la resistencia. und nicht Widerstandskämpfer. Erwin Rommel, el que capitaneara a la Wehrmacht en el norte de África, procede igualmente del Alp Suavo. Como recuerdo al zorro del desierto, hay una losa bien visible en la montaña de la capital de la región, Heidenheim. Para el autor de atentado, Georg Elser, hay una pequeña losa escondida en un barrio de las afueras, un ejemplo típico del trato que se da a los combatientes molestos. Un par de ciudadanos de Heidenheim quieren poner término a esta situación. Una librera, un actor y algunos maestros han fundado el círculo de trabajo Georg Elser. A él también pertenece Hans Elser. Quieren dar más notoriedad a Georg Elser. Para el 50 aniversario de su muerte está planeado un acto conmemorativo. Se está buscando un orador prominente. Ja, wie schon gesagt, Augstein hat mit einem freundlichen Brief abgesagt. Augstein ha rechazado la oferta con una carta amistosa que quizás podremos publicar. La oficina de von Weizsäcker también la ha rechazado por cuestiones de calendario. Todavía esperamos la respuesta del doctor Jochen Vogel. La siguiente persona a quien nos dirigiremos es la señora Eicher-Scholl. Eicher-Scholl wenden als nächste. El círculo de trabajo también quiere preocuparse de que para el 50 aniversario de la muerte de Elser al fin se inaugure una placa conmemorativa en Königsbrunn. Además, se está preparando una exposición en la que seguro también colgará esta foto. Una imagen tomada en 1934 en este lugar. La Sociedad Musical Concordia festejaba entonces su 50 aniversario. Al contrabajo, Georg Elser. También puede verse a un joven violinista, Hans Elser, que entonces tenía 13 años. En su casa paterna se hacía mucha música. Georg Elser iba frecuentemente como invitado y el joven Hans lo admiraba. Er war so quasi ein bisschen Vorbild für mich. Musicalmente era casi un ideal para mí. Me admiraba que a pesar de que él era relativamente pequeño para su instrumento, al que le quedaba grande el violín era a mí. Él tocaba realmente bien. Und er hat also den Kontrabass wirklich sehr gut gespielt. Georg Elser no era ningún excéntrico solitario. Con regularidad iba a la taberna de Hecht cuando se reunía allí el club de cítara. A las chicas también les atraía aquel joven tímido de pelo castaño y ojos claros. El joven Elser no tenía una profesión de ensueño. Comenzó una formación como tornero en una fábrica metalúrgica, pero por problemas de salud tuvo que interrumpir pronto el aprendizaje. Él prefería trabajar con madera y se hizo carpintero. El examen de oficial lo aprobó con el número 1 de su año. Elser construía muebles como esta máquina de coser, adoraba los trabajos exigentes. Con él no iban los encargos de poca monta. Elser era un trabajador fino y un artesano orgulloso, consciente del valor de su trabajo. Este oficial carpintero deja pronto de contentarse con las ofertas de trabajo de su tierra. En 1925 decide salir de su pueblo, será un total de 7 años. Quiere ver algo de mundo y sobre todo aprender cosas nuevas. Viaja a pie hasta el lago de Constanza. Vive algunos años en la ciudad del mismo nombre. Trabaja en una fábrica de relojes, luego para un fabricante de aviones y después conoce a Matilde, una relación con consecuencias. Es un niño, Manfred. Matilde se casó después. No sé cuál es su nombre de casada. Semanalmente se me descuenta de mi salario el pago de alimentos. A Manfred lo he visto con frecuencia hasta que tenía 6 meses. Nunca más desde entonces. Siempre he tenido la intención de llevarme el niño a mi casa o a casa de mi madre. Aquel niño,
Manfred Bühl es en la actualidad jubilado. Al igual que su padre, toca la cítara. Georg Elser era un tabú para la familia Bühl. Su madre no le contó casi nada sobre él. Una vieja cítara y un cofrecillo son las únicas cosas que ha heredado de su padre. Manfred Bühl se ocupa actualmente mucho con Georg Elser. Le gustaría preguntarle tantas cosas. Construir aquella bomba para mí sigue siendo un enigma. Lo he leído tantas veces y no puedo entender cómo pudo funcionar. Todavía hoy me admiro de cómo lo consiguió, sin haber trabajado nunca antes con explosivos. De verdad, fue un trabajo excelente. Los motivos. Unter der Führung habe ich die obersten Por verstanden. élite he entendido los superiores, me refiero a Hitler, Göring y Goebbels. Me convencí de que eliminando esos tres hombres llegarían al poder otros que no impondrían al extranjero condiciones intolerables, que no querrían implicar a ningún país extranjero y que se preocuparían de mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Excepto el hecho de ser esporádicamente socio de la Alianza Roja de Combatientes, Elser nunca participó activamente en política, pero él es buen observador y percibe la ira de la clase trabajadora contra el gobierno. Elser siente que Hitler quiere guerra y ello lo determina a hacer algo en contra. En noviembre de 1938, Elser viaja a Múnich. Quiere ver al hombre que para él representa todo lo malo. Tiene una sola posibilidad de acercarse al dictador, el tradicional acto de homenaje al fracasado golpe de Estado de Hitler en 1923, un ritual anual, coronas y redobles de tambor para los mártires del movimiento. La víspera del 9 de noviembre, Hitler la pasa como ya es costumbre en compañía de los combatientes de las SA en el local en que dio comienzo su intento de golpe de 1923, el Bürgerbräukeller. Entre el público esta vez también se sienta un encarnizado enemigo. Wir Nationalsozialisten sind immer Kämpfer gewesen und es ist jetzt die große Zeit, in der wir uns als Kämpfer bewähren wollen. Damit feiern wir auch am besten den Gedenktag der Erinnerung an den ersten Opfergang unserer Bewegung. In den folgenden Wochen habe ich mir dann langsam En las semanas siguientes fui convenciéndome poco a poco de que lo mejor sería colocar explosivos justo en la columna detrás de la tribuna de oradores y hacerlos explosionar mediante cualquier dispositivo en el momento justo. Elser planea un tiranicidio. La cuestión de si alguien puede decidir sobre la vida de un dictador es hasta la fecha un tema incómodo. Ich denke, wenn sein Anschlag gelungen wäre, dann hätte diese Pienso que si el atentado hubiera sido un éxito, este mundo se habría liberado de un futuro espantoso. Creo que esta perspectiva exculpa su conducta. Contra un tirano se puede y se debe, a partir de un determinado momento, actuar con violencia. Si Hitler hubiese sido asesinado por Elsa, aún vivirían casi todos los judíos europeos. Da lebten fast alle europäischen Juden noch. Preparativos. A partir de noviembre de 1938, Elser vive durante todo un año exclusivamente para el atentado. Ya desde hace 2 años trabaja en la fábrica de estructuras metálicas Waldenmayer en el departamento de envíos. Eso le permite introducirse también en un departamento secreto especial donde se fabrican espoletas para proyectiles. Poco a poco, Elser hace desaparecer 250 láminas de pólvora negra comprimida. En la primavera de 1939 comienza a trabajar en una cantera, un duro trabajo físico para el delicado Elser. Entre otros, estuvo ayudando al jefe de explosivos. Elser aprovecha la oportunidad y va haciéndose con todo lo que puede, cartuchos explosivos y detonadores. En su habitación se va formando una colección de material explosivo. El hijo del otrora propietario de la cantera se acuerda bien de Georg Elser y de un accidente que tuvo en la primavera de 1939. Estuvo 9 semanas de baja y después solo vino una vez a visitar a sus patrones. Aún recuerdo perfectamente cuando vino Georg Elser a ver a mi madre en su pequeña casa y subió la escalera. El pie todavía lo tenía vendado, solo llevaba un zapato. En el pie enfermo se había puesto una pantufla. Quería que mi madre le diera el finiquito y sus papeles.
wollte von meiner Mutter das restliche Geld haben und seine Papiere. Mi madre le preguntó en presencia mía, aún recuerdo perfectamente aquel momento, Georg, ¿qué vas a hacer ahora? A lo que Elsa respondió, si todo va bien, me voy a Múnich. Ich gehe nach München, wenn's vollends was wird. Elser aún no está sano cuando el 5 de agosto se dirige a Múnich, pero el tiempo apremia. Vive como subinquilino en la Türkenstraße. Consigo lleva herramientas y un maletín de madera con doble fondo. En él transporta distintos mecanismos de relojería, una batería de auto, munición y explosivos. Todo lo necesario para la bomba que después denominará como máquina infernal. A su casera le explica que está trabajando en un invento secreto. La máquina infernal. La Gestapo no quiere creer que un carpintero pueda haber construido una bomba tan compleja. Por ello, Elser, bajo arresto, tiene que fabricar una copia exacta de su máquina infernal. En los mecanismos de relojería se podía ajustar con exactitud el momento de la explosión, con 6 días de antelación y un margen de error de 15 minutos. No dejó nada al azar. La máquina infernal estaba concebida con doble seguridad. La complicada construcción también demuestra que en ella no trabajó un experto en explosivos, sino un aficionado minucioso. Noche tras noche, Elser se dirige ahora al Bürgerbräukeller. Pasa un total de 30 a 35 noches en la galería de la bodega de cerveza. Elser se esconde por la noche en el cuarto de baño. Una vez se han marchado personal e invitados, se pone manos a la obra. Prácticamente con sus manos escarba en la columna frente a la cual estará la tribuna de Hitler. Así consigue hacer un hueco para la máquina infernal. A eso de las 2 o las 3 de la mañana tapa el agujero con una puerta de madera y vuelve a su escondite. Tenía que trabajar con mucho cuidado. En cada giro del taladro me preocupaba de que no se produjera ningún ruido. A las 6 de la mañana vuelve a abrirse el local. Por una salida trasera, Elser abandona el Bürgerbräukeller con un maletín en la mano. En el maletín lleva los cascajos de la columna, que posteriormente arroja a alisar. Durante el día duerme y sigue trabajando en la máquina infernal. Principios de noviembre. Ha llegado la hora. En 5 noches, Elser monta la máquina infernal en la columna. Todos los explosivos con los que cuenta los dispone alrededor de la máquina. Los relojes los acciona para el 8 de noviembre, a las 9 de la noche. Después deja que todo siga su curso. Últimamente iba a una iglesia para rezar un Padre Nuestro. Admito que esas frecuentes visitas y esas frecuentes oraciones estaban relacionadas con mi acción, que me ha convulsionado interiormente. De no haber preparado esta acción, no hubiera rezado tanto. Tras cada oración estaba algo más tranquilo. Huida y detención. Elser podía haber desaparecido hace tiempo, pero en la noche antes del atentado vuelve a revisar los relojes. Solo después de esto viaja en tren hasta el lago de Constanza y con el transbordador hasta la ciudad de Constanza. Quiere atravesar a pie la frontera verde hasta Suiza. Todo marcha según lo previsto. En el terreno de un internado quiere saltar la alambrada fronteriza. En el jardín hay 2 cuidadores que arrestan a Elser. Una postal del Bürgerbräukeller, un distintivo de la Alianza Roja de Combatientes y parte de un detonador le hacen sospechoso. En Múnich, mientras tanto, llega a su fin el discurso de Hitler, que abandona de inmediato el Bürgerbräukeller. Hitler quiere viajar a Berlín con el tren nocturno.
A la mañana siguiente tiene una cita con el Estado Mayor. 13 minutos después de que Hitler abandona la sala, explota la bomba de Elser. Poco recuerda al Bürgerbräukeller. Solo aquel que busque expresamente encontrará una placa de hierro fundido en el suelo, en el sitio donde estaba la columna con la máquina infernal. Elser desconcertó a los nazis y sigue desconcertando hoy día. El carpintero de Königsbrunn no da pie a clasificación alguna, ni comunista ni soldado, tampoco un hombre de la iglesia. Georg Vollmer, el propietario de la cantera, no cree que Georg Elser actuara solo. Para él, Elser era solo la herramienta de un suizo llamado Karl Kuch. Sus reflexiones van incluso más lejos. Die Theorie meinerseits ist die, dass Georg Elser bereits in München von der Mi Gestapo. teoría es que Georg Elser ya fue detectado en Múnich por la Gestapo y que fue obligado a llevar a término el atentado bajo la dirección de esta, bajo amenaza de muerte en caso de no hacerlo. Des sofortigen Todes, wenn es nicht tun würde. Mit diesem Unglauben haben wir eigentlich bis heute zu tun. Wir können uns nicht Hoy día esto se sigue viendo con escepticismo, ya que cuesta imaginarse que una persona sencilla esté a punto de eliminar a Hitler. Y es por ello que nos refugiamos en determinadas teorías. Vemos otros instigadores, vemos a la SS, a Himmler, al Servicio Secreto, al Frente Negro, o a saber qué, con tal de explicarnos algo tan inaudito. Dieses Unglaubliche zu erklären. Campo de concentración de Sachsenhausen. Tras los interrogatorios en la Oficina Central de la Seguridad del Estado, Elser se convierte en prisionero especial de la Gestapo. Tiene una celda propia. Recibe suficiente comida, pero por miedo a que se suicide es sometido a una exhaustiva vigilancia. Nunca se celebró el proceso del combatiente solitario de la resistencia. Hitler quería escenificarlo tras la guerra. Tenía que convertirse en un gran simulacro de proceso, un arreglo de cuentas con el servicio secreto británico. Cinco años después, Elser es enviado a Dachau. El 9 de abril de 1945, pocos días antes de la liberación del campo de concentración, Elser es sacado por la noche de su celda. Los guardias de las SS lo conducen al crematorio. Es asesinado de un tiro. Otros prisioneros tienen que quemar inmediatamente su cadáver. Se desconoce su tumba.